Muy buenas tardes ya se ve el doctor Jesús Ramírez Bermúdez en una enorme biblioteca de fondo. Eh, pues aquí quien tiene la voz cantante ahorita les da las gracias al doctor Víctor Manuel Patiño Torrealba por haber aceptado la conducción de este diálogo, charla, debate y más con el ilustre Raúl de Lama, con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, eh, nuestro disertante, con el cual compartiremos algunas reflexiones. Saludamos al buen Erwin Villuendas, quien desde Morelia nos sigue, Raúl de la Lama, Carolina Iglesias, María Chávez, Erika Abarca, que nos apoya, Tadeo Vázquez, Laura Santiago, más lo que se acumulen. Ya está en vivo y sin más preámbulo le dejo la palabra al doctor Víctor Manuel Patiño Torrealba para que realice lo que no puedo conducir y debatir a la vez. Neutralidad ideológica. Bueno, esa es la ideología de la neutralidad ideológica. Adelante, Víctor Patiño, y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hizo el psicólogo Enrique Álvarez para participar el día de hoy en esta sesión en la que se va a llevar a cabo un diálogo entre dos reconocidos personajes del ámbito de la psicología, la psiquiatría, la salud mental, etcétera. Gracias por esta oportunidad. Quiero dar la bienvenida al doctor Jesús Ramírez Bermúdez, quien nos acompaña desde el Instituto Nacional de Neurología, según tengo entendido. Jesús, buenas tardes, bienvenido. Y sin mayor preámbulo, yo quisiera comentar en primer lugar que el tema que nos ocupa en esta ocasión es un tema muy familiar para todas las personas que estamos involucradas en el campo de la psicología, la salud mental, la psiquiatría, pero que tiene siempre ciertos aspectos que no quedan para todo el mundo del todo claros y que tienen que ver con precisamente el campo de ambas disciplinas, la psicología, la psiquiatría, que son dos disciplinas que ya tienen un desarrollo desde hace algunos siglos. La psiquiatría empieza su desarrollo, según conocemos, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y tiene sus orígenes más fuertes ya en el siglo XIX. La psicología también, aunque la psicología inicialmente no era una disciplina o no se consideraba a sí misma una disciplina independiente, sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. El asunto es que ambas disciplinas tienen como objeto de estudio y como campo de acción, pues un ámbito que aparentemente pareciera ser que se sobrepone en ambos casos o que en ambas disciplinas se encargan del estudio de lo mismo. Y es en esto en lo que vamos a comenzar este diálogo, sobre los fenómenos, el fenómeno o el objeto de estudio de ambas disciplinas, el tema de la salud mental, el tema de la enfermedad mental o el tema de los trastornos psicológicos, que ya de por sí el enunciarlos de manera diferente debe presuponer que existe una concepción distinta en cómo se abordan ellos. Entonces, el primer tema que ponemos sobre la mesa es el tema de qué son las enfermedades mentales o los trastornos psicológicos o psicopatológicos. ¿Son lo mismo?
son cosas distintas, se entienden de manera distinta, cuál es su naturaleza. Yo quisiera darle la palabra al doctor Jesús Ramírez para que comencemos a comentar sobre esto mismo. Posteriormente, bueno, pues vamos a ceder la palabra también a Enrique Álvarez para que aborde el mismo tema. Jesús, nuevamente bienvenido. Adelante, por favor. No se escucha, Jesús. Si eres tan amable de conectar tu micrófono. Sí, gracias. Gracias, Víctor. Saludos a todas y a todos. Un abrazo a Enrique y gracias por la invitación a participar en esta conversación, que puede tener puntos de debate y también sin duda puntos de acuerdo. Y bueno, entonces atiendo a la primera pregunta, que es, se refiere a la conceptualización de los trastornos psiquiátricos o trastornos psicopatológicos o problemas psicológicos. En fin, que se refiere entonces a una serie de categorías de análisis, una serie de categorías abstractas que tienen como propósito la conceptualización de lo que yo llamaré fundamentalmente problemas clínicos. Es decir, creo que lo que nos ocupa son los problemas que aparecen en el espacio clínico, los problemas en donde una persona y sus familiares típicamente buscan atención, que puede ser una atención psicológica o puede ser una atención médico-psiquiátrica. Y entonces yo creo que en este terreno hay una gran heterogeneidad dentro de los problemas clínicos. Los problemas clínicos incluyen enfermedades propiamente dichas, que pueden tener una presentación psiquiátrica o psicopatológica. Llámese, por ejemplo, la demencia frontotemporal, ¿no? Lo que antes se conocía como enfermedad de Pick o demencia frontal. Es un padecimiento en donde la persona puede tener problemas de comportamiento, problemas en su experiencia subjetiva, en su interacción social, y cuya base, digamos, fundamental es una patología cerebral que está condicionando muerte neuronal por apoptosis, ¿no? En algunas estructuras muy específicas del sistema nervioso, llámese redes frontotemporales, que condicionan formas clínicas diversas, ¿no? Problemas de memoria semántica, problemas de lenguaje expresivo o bien problemas de conducta y cognición social. Entonces, ese sería el ejemplo de un tipo de enfermedad neurológica que puede aparecer en el espacio clínico a la manera de un problema psicológico, de un trastorno mental, de una enfermedad neuropsiquiátrica. Y en el otro extremo yo creo que podríamos poner muy diversos problemas de comportamiento que pueden no tener propiamente como base un problema, una enfermedad cerebral propiamente dicha, sino que pueden ser resultado de procesos de aprendizaje y de procesos contextuales e históricos que determinan que el problema en cuestión sea digno desde el punto de vista del paciente o de su familia de ser llevado al espacio clínico, ¿no? Entonces, son dos ejemplos, digamos, de tipos de problemas, ¿no? Que pueden aparecer en el espacio clínico y que en términos abstractos uno podría decir, bueno, pues lo primero es una enfermedad neurológica o neuropsiquiátrica propiamente dicho, y lo segundo es un problema psicológico de conducta, aprendizaje y demás, ¿no? Y no, entonces no habría ningún problema. El problema yo creo que se genera porque los pacientes no vienen con una playera, ¿no? Que diga, lo que yo tengo es un problema psicológico de aprendizaje, por una parte, o el paciente tampoco viene diciendo, miren, lo mío sí es una enfermedad neurológica debido a apoptosis de las células de neuronas de von Economo, ¿no? En la ínsula. Entonces, como el paciente no viene con esa etiqueta, ¿no? Que además tendría que tener una validez perfecta para que pudiéramos nosotros atenderla, es labor del clínico realizar un proceso de diagnóstico diferencial para determinar, digamos, la naturaleza del problema, ¿no? Si se acerca más al primer caso o al segundo caso, o si es un problema híbrido en donde
hay ciertas variables biológicas o neurobiológicas que interactúan con la historia de interacciones del sujeto, con su personalidad, con su cultura, con su contexto, con las condiciones históricas en que aparece el problema, para configurar entonces un problema clínico, ¿no? Entonces, mi aproximación hasta el momento implica lo siguiente. Los problemas clínicos son heterogéneos, los hay basados en procesos de enfermedad propiamente dicha, y luego tendríamos que definir a qué nos referimos con enfermedad propiamente dicha. Los hay probablemente que resultan no de un proceso de enfermedad, sino de otro tipo de procesos que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con la historia de interacciones, que tienen que ver con factores contextuales, que tienen que ver con factores de personalidad, que tienen que ver con dinámicas psicológicas, interactivas, relacionales, o también de la propia dinámica psicológica del sujeto. Y entonces yo pienso que hay problemas puramente psicológicos, por así decirlo, problemas que podemos llamarle neurobiológicos, que tienen de todos modos una presentación psicológica, y los hay, en mi opinión, problemas híbridos. Y los hay, en mi opinión, y esta es la mayoría de los problemas clínicos, donde en última instancia nosotros no sabemos cuál es el origen. Y lo que hacemos son conjeturas, hipótesis, que podemos estudiar de dos formas. Una es mediante un abordaje que diríamos nomotético, es decir, mediante la formación de un mapa de coordenadas científicas para validar categorías diagnósticas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera. O que podemos estudiar desde un punto de vista ideográfico, es decir, de una trayectoria personal, donde nosotros decimos, mira, esta persona fue víctima de violencia sexual, esta persona fue víctima de negligencia en los cuidados durante la crianza, esta persona acaba de sufrir una ruptura amorosa o acaba de sufrir un problema laboral muy severo. Entonces, nosotros podemos estudiar, digamos, la trayectoria individual, personal del sujeto navegando en un contexto, y eso sería un abordaje ideográfico, o podemos formar un mapa de coordenadas general, en cuyo caso estaríamos haciendo un abordaje nomotético. Mi perspectiva es que necesitamos, ya para sintetizar este primer comentario, porque me quedan 2 minutos, mi perspectiva es que deberíamos de, uno, superar esa tensión entre abordajes ideográficos y nomotéticos para integrarlos. Necesitamos modelos integrados de la psicopatología, la psiquiatría y la psicología clínica. Necesitamos un lenguaje, digamos, que si no homogéneo, por lo menos un lenguaje que pueda ser ampliamente compartido a lo largo de estas disciplinas, porque si nos interesa digamos que si perseguimos un ideal, por lo menos yo lo persigo, de sistematicidad de la actividad científica, nosotros buscamos esa sistematicidad, es decir, que aquello que es relevante en el campo de la psicología es relevante en el campo de la psiquiatría, es relevante en el campo de la medicina y de la sociología, en fin, o sea, todas las ciencias tienen finalmente buscan un sistema coherente de interrelaciones, tanto a nivel de los conceptos como a nivel de las prácticas. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, ya para finalizar este comentario, la psicología es la ciencia encargada de todo eso, probablemente a través de una rama que es la psicopatología, ¿sí? o la psicología clínica propiamente dicho, como actividad científica fundamental. Y la psiquiatría es principalmente una forma de práctica clínica médica, ¿sí? Que por supuesto también tiene su faceta científica, porque hay investigación y podríamos hablar de una ciencia psiquiátrica, y donde esta actividad científica psicopatológica es por naturaleza multiparadigmática y plural. O sea, necesitamos abordajes fenomenológicos, necesitamos abordajes neuropsicológicos, necesitamos un fuerte anclaje entonces en la neurociencia, pero también en la psicología del aprendizaje, la psicología del desarrollo, y los abordajes también de orden sociocultural. Bueno, hasta aquí se me acaba el tiempo para este primer comentario, pero sería un abordaje inicial. Muchas gracias, Jesús. Me parece importante la forma como se
cómo estás no integrando, pero al mismo tiempo definiendo los distintos ámbitos en cuanto a las posibles causas o los orígenes de los problemas clínicos, como tú lo formulas. Enrique, por favor, si quieres comentar sobre esto que Jesús acaba de decirnos. Además de agradecerle a Jesús ser el procreador de este programa, porque él dijo, ¿por qué no hacemos un debate? Entonces le tomé la palabra y de manera muy inusual, casi contrainductiva, partiré de dos elementos que me permiten hacer las preguntas desde un lugar distinto al que está sentado y parado Jesús. El primero me voy a referir a un libro viejo de 1924 prácticamente, aunque fue escrito antes de su muerte por Lenin, Materialismo y Empiriocriticismo, donde se hace una pregunta inusual en estos lugares. ¿Existe la realidad antes que sus interpretaciones y que sus nominaciones? Es decir, antes de que hablemos de esquizofrenia, antes de que hablemos de depresión o melancolía, como le empezó a llamar el modelo hipocrático galénico por la teoría de los humores, existen ese tipo de fenómenos en la realidad. Para después preguntarme cómo podemos conocerlos, comprenderlos o explicarlos. Porque si no existen, pues la lógica de la discusión pierde sentido. Y la pregunta ontológica es, ¿existen los trastornos psiquiátricos? ¿Existen los trastornos psicológicos o lo que son los problemas psicopatológicos? Los neuropsiquiátricos y neuropatológicos, como bien explicó Jesús, son más claros. Un trauma de cráneo, una enfermedad sobre el cerebro, evidentemente acarrea consecuencias directas en la estructura de la actividad, del comportamiento y del psiquismo humano, en cualquier época. El problema es cuando Foucault plantea, por ejemplo, en El origen de la clínica, o el nacimiento de la clínica, antes de que existiera la clínica, existía la esquizofrenia, existía la depresión. Cuando Hipócrates habla de la melancolía, por ejemplo, está hablando de lo que hoy se conoce como depresión, porque a veces también olvidamos que el lenguaje debe ser introducido en una lavadora que actualice conceptos que en una época histórica se utilizaron de un modo y que hoy ya no se utilizan de la misma manera. O dos, el término experiencia, por ejemplo. Los conductistas lo utilizan, es un término filosófico, aunque ellos dicen que no utilizan la filosofía. El término experiencia previa, pues no hay experiencia no previa. Pero el término experiencia es un término filosófico, al cual imprimen otro sentido. Pensar entonces en ciertas épocas históricas anteriores a la psiquiatría y a la psicología nos lleva a tratar de hablar de fenómenos que en otro tiempo eran interpretados de otro modo. Y entonces, sin caer en las teorías de la invención o la construcción de lo real por el sujeto de la actividad, es decir, pensemos en un solo criterio diagnóstico taxonomónico de lo que hoy se conoce como trastornos del espectro autista, planteado por Leo Kanner, la soledad autista. Yo siempre me he preguntado, ¿la persona con autismo se siente sola? ¿Qué es la soledad? Si la soledad autista la sintiera el autista, supongo que no sería autista. Tendría una conciencia de sí impresionante y de su entorno. Probablemente es el ojo del observador, léase Leo Kanner, quien atribuye el comportamiento del niño, lo cataloga y lo caracteriza y dice soledad autista. ¿Existe la soledad autista en el autista? ¿Es para él sumamente
dramático o es más dramático para los familiares y el entorno. Y en todas las demandas de adecuación del comportamiento, quiero que mi niño hable, quiero que socialice. Bueno, eso es lo que usted quiere, les he dicho a algunas mamás. Pero el problema es el sujeto de la actividad. El sujeto doliente, dijera Foucault. De ahí viene dolencia, de ahí viene adolecer, el que le duele algo. Y no tengo duda de que el problema entonces empieza a plantearse en dos niveles de análisis que Jesús ha diferenciado muy nítidamente. El nivel objetivo neurobiológico, que no merece, creo yo, una epilepsia del lóbulo temporal, que antes de que se hablara de la epilepsia del lóbulo temporal, se les caracterizaba de otra manera a los comportamientos observables en el paciente. Cambios de personalidad, por ejemplo. Estas ideas nos llevan a que parece sumamente difícil separar neutralmente o asépticamente el hecho o factum y su interpretación por el sujeto que lo observa y que determina si eso o no está dentro o fuera de ciertos parámetros de lo real, objetivo, ético, ideológico, cultural y demás. Esto me lleva a suponer que admitiendo la existencia histórica de los trastornos psiquiátricos y psicológicos o psicopatológicos, no tengo duda que son inseparables del conjunto de condiciones histórico-culturales que los han hecho posibles. Pensemos en el Manual Diagnóstico y Estadístico del 1 al 4 TR, romano y 5 arábigo, por razones que ya explicó quien se encargó de armar el 5, que ahora ya va en varias revisiones. Si contamos el número de trastornos existentes y cuáles eran, nos vamos a dar cuenta que con un desparpajo de acuerdos de comunidades, se llega a la conclusión de que ciertos trastornos que eran considerados trastornos dejan de ser trastornos. Otros que no lo eran aparecen y otros son ubicados dentro de diferentes taxones o grupos. Otros simplemente ya no están. Pensemos en histeria, neurosis y homosexualidad como trastornos. Tres clásicos que desde el DSM-3 desaparecen de la nomenclatura. La pregunta es, ¿dejaron de desaparecer? ¿Desapareció la homosexualidad? No, evidentemente, pero sí dejó de ser considerada una patología. Aparecieron otros como el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Muchos han hablado de los trastornos de aprendizaje. Yo nunca he escuchado el término trastornos de enseñanza, porque la relación del aprendizaje escolar implica alguien que enseña, alguien que aprende y un contenido. Y resulta que el único que va al psiquiatra o al neurólogo es el niño, porque además por él deciden jurídicamente. Creo que el problema tiene más aristas en términos de su existencia, no solo histórica, dijera Jesús, nomotética y siguiendo una lógica longitudinal. Seguir el desarrollo de la persona iba de tal manera y ante ciertas circunstancias se vino abajo. Pero otra persona ante circunstancias similares no se vino abajo. Entonces el problema es, y sigue siendo, el de hasta dónde la existencia objetiva de este tipo de problemas nos lleva a la necesidad de un poquito de humildad para decir, bueno, este tipo de trastornos requieren aproximaciones más interdisciplinarias, que es lo que entiendo que aún apunta a Jesús, pero no lo desarrolla ampliamente, porque una sola disciplina en la actualidad es incapaz de explicar un fenómeno sistémico y complejo como lo es el de los denominados fenómenos psicológicos, psicopatológicos y de salud mental. Cierro aquí, si no me los acabé, espero no ser breve porque luego me cuesta trabajo, cierro mi boca y adelante. Cosa que agradecemos, Enrique. Bueno, creo que se ha puesto sobre la mesa el tema epistemológico.
Es decir, más allá de que se pueda reconocer que existe un determinado fenómeno, conceptualizado o no como un problema, más como un problema para quién, también habrá que decirlo, el asunto es cómo nos aproximamos, desde qué óptica nos aproximamos y cómo lo abordamos. Es decir, la ciencia ha tenido un desarrollo histórico que nos ha llevado a que existan disciplinas, subdisciplinas y distintos enfoques que desde luego que también condicionan, como diría Enrique, la concepción sobre lo que se tiene que estudiar. Se pone sobre la mesa el tema de la recuperación de otros saberes no necesariamente científicos, en la acepción que se le ha dado tradicionalmente a este término, desde los cuales también se han tratado históricamente y en distintas culturas lo que ahora llamamos problemas clínicos, como decía Jesús, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, está puesta el punto sobre la mesa. En términos, creo yo, más que ontológicos, epistemológicos y noceológicos, el problema de si existen los trastornos psicológicos, los trastornos psiquiátricos o la enfermedad mental y cómo se puede conceptualizar esto. Jesús, ¿tienes algún comentario sobre esto, por favor? Sí, voy a pasar entonces a mi segundo comentario. Primero, y lo inicio donde lo dejó Enrique, es decir, en esta petición que me hacía o sugerencia de desarrollar más ampliamente esta perspectiva que yo llamaría multidisciplinaria, interdisciplinaria o transdisciplinaria, según se discuta. Y claro, que pienso que estos problemas clínicos, ¿no?, que conciernen a lo que a veces se le llama comportamiento, a veces se le llama experiencia del sujeto, a veces se le llama salud mental, etcétera. Estos problemas clínicos, pues, que conciernen a la psicología y a la psiquiatría, requieren un abordaje, primero vamos a decirle multidisciplinario, ¿no?, donde tiene que participar expertos en el campo de la psicología y muy en particular de la psicoterapia, expertos en el campo de la medicina psiquiátrica y neuropsiquiátrica, o sea, neurólogos también, neurólogos formados en neurología cognitiva, personas especializadas en el campo del trabajo social y muy probablemente otros expertos, ¿no?, en campos como la antropología médica o la antropología de la salud, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que sí se requiere un trabajo multidisciplinario, se requieren equipos multidisciplinarios y esto debería reflejarse en los servicios de salud y en servicios que incluso pueden concebirse de atención psicológica, ¿no?, que no necesariamente tengan como paradigma central el tema de la salud y la enfermedad. Entonces, bueno, habiendo dicho esta parte, ¿no?, yo pasaría ahora a una pequeña réplica de algo que comentó Enrique y que se refiere a esa pregunta inicial, ¿no? ¿Existen estos trastornos más allá del tiempo y del espacio y como una especie de realidad platónica? Pues por supuesto que no creo que podamos nosotros pensar que estas cosas existen como una realidad platónica más allá de los contextos culturales e históricos en los que se gestan, ¿no? ¿Pero por qué? No porque no puedan existir fenómenos objetivos que trascienden la relatividad cultural. Yo creo que sí pueden existir ese tipo de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el suicidio, ¿no? El comportamiento del suicidio pues, se observa en un sinnúmero de culturas y de épocas históricas y es un fenómeno perfectamente objetivo que puede o no enmarcarse como parte de la psicopatología o no, pero es un hecho que puede distinguirse pues en diferentes épocas y contextos, ¿no? Pero lo que está restringido, y en eso coincido plenamente con Enrique, lo que está de alguna manera restringido histórica y culturalmente es la asignación de valor, la conceptualización que le vamos a dar a estos problemas. Entonces, aquí yo diría que la epistemología de la que yo parto, ¿no?, y en la que yo creo que nos encontramos de alguna forma, ¿no?, en una época contemporánea, pues es una perspectiva, yo le llamaría a falta de un término mejor, post-positivista, ¿no? Es decir, yo retendría, ¿no?, primero, la búsqueda, sí, de objetividad, y objetividad como la define la Enciclopedia Filosófica de Stanford, ¿no? Es decir, la fidelidad con los hechos, es el reconocimiento de que existen hechos que pueden ser interpretados y que no, yo no coincido, por ejemplo, con las perspectivas de que
no hay hechos, solo hay interpretaciones, ¿no? Yo creo que hay hechos que pueden estudiarse con fidelidad. Por ejemplo, la muerte, ¿no? Es un hecho que puede interpretarse de muchas formas. Entonces, yo sí tendría todavía ese anhelo, digamos, de objetividad, pero no en una forma ingenua, ¿no? Es decir, no en una forma, como ha sido discutido recientemente por Kenneth Kendler, ¿no? Que distingue entre perspectivas de realismo ingenuo, realismo crítico, instrumentalismo, etcétera, ¿no? Yo pienso que los problemas clínicos, ¿no? En general, médicos, psicológicos y demás, tienen que ser abordados sí con objetividad, porque hay hechos que pueden ser sometidos a un análisis y a investigaciones empíricas replicables y con niveles variables de validez. Es decir, en vez de preguntarnos existen o no existen los problemas psiquiátricos o psicopatológicos, debemos preguntarles cuál es la validez de esta categoría, ¿no? Y en ese sentido hay que reconocer que las categorías, ¿no? De análisis psicopatológicas no son categorías neutrales en términos de la asignación de valor que nosotros le damos a esos problemas, ¿no? Y aquí es la parte histórica y cultural que bien enfatiza Enrique, con lo que estoy plenamente de acuerdo. Pero yo no creo que eso invalida las categorías, simplemente las hace más complejas en términos epistemológicos y, digamos, en la filosofía de la psicopatología que nosotros necesitamos, ¿no? Es una filosofía de la psicopatología que incluye el análisis objetivo de hechos, pero también las formas como nosotros asignamos valor a ciertos hechos, ¿no? Para que en un contexto X o Y el suicidio pueda ser considerado parte de un patrón psicopatológico. Por ejemplo, yo ahorita tengo una paciente, ¿no? que viene al hospital porque trata de arrancarse los ojos porque piensa que los ojos no son suyos, ¿no? Entonces, ese hecho, ¿sí? El hecho es que la paciente trata de arrancarse los ojos y el hecho es que ella dice eso. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Qué valor le vamos a asignar? Si pensamos que eso no es un problema de psicopatología, podría ser un problema, por ejemplo, relacionado con lupus neuropsiquiátrico, o podría ser un patrón de comportamiento de otra índole, ¿no? Es decir, hay muchas interpretaciones posibles, pero la manera como nosotros le asignamos valor a eso, desde luego que está relacionado con nuestro contexto cultural e histórico, y eso tiene que formar parte del análisis. O sea, no vamos nosotros a excluir eso del análisis, sino a incluirlo. Pero eso no impide una aproximación científica. Y también hay que considerar que al estar incluidos estos elementos que tienen que ver con valores sociales, personales, etcétera, pues probablemente la perspectiva científica, incluso post-positivista, no es suficiente, aunque sea necesaria. Entonces, yo creo que tenemos que tener apertura epistémica a perspectivas hermenéuticas, fenomenológicas, y a otras formas de aproximación que pueden enriquecer el diálogo y el debate plural. Ahora, finalmente, me gustaría esbozar aquí, no sé si me quedan 1 o 2 minutos, Víctor, para este comentario de 10 minutos. Adelante, adelante. Ok, voy a ser muy breve, ¿no? Pero yo he tratado de desarrollar pues diferentes modelos, ¿no? En esto que estamos nosotros platicando. Quizá lo esboce con más cuidado en el siguiente comentario. Pero uno, en torno a la noción de lo patológico, ¿no? La noción de lo patológico, lo psicopatológico, o lo patológico de lo psicopatológico. Bueno, pues lo patológico tiene una doble acepción, ¿no? Una se refiere al padecer, y esto nos mete de entrada ya en una perspectiva fenomenológica, y la otra se refiere al enfermar, que implica nociones también objetivas que tienen que ver con muerte celular, anormalidades fisiológicas, etcétera, etcétera, ¿no? En función de eso, nosotros podemos construir una taxonomía por niveles que vaya desde la formación de síntomas, signos, síndromes y enfermedades propiamente dichas, pasando por categorías intermedias que son conjeturales, que son hipotéticas y que deben de someterse a programas de investigación científica, como el concepto de trastorno, ¿no? Que es una categoría intermedia entre el síndrome y la enfermedad, y donde lo que hay adentro de ese cajón de los trastornos, la respuesta más sincera es que nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, cuando hablamos de la esquizofrenia, ¿no? Pues es una categoría conjetural donde es posible que haya algunas enfermedades que todavía no hemos nombrado, ¿no? Y que tengan que ver efectivamente con la mutación de tal o cual gen y una anormalidad proteómica que se expresa en una disfunción de redes neuronales y en experiencias de alucinación. Y en otros casos puede no haber nada de ello. Pero entonces yo creo que también tenemos que reconocer todo lo que no sabemos, pero que no somos capaces todavía de afirmar. Yo por eso creo que todavía tienen validez esas categorías intermedias o provisionales como los trastornos, ¿no? Pero reconociendo su naturaleza provisional,
y conjetural y con grados muy variables de validez. El otro punto al que quería referirme en un minuto para esbozarlo más adelante, se refiere a que los modelos integradores que necesitamos de la psicopatología y que conciernen, en mi opinión, lo mismo a la psicología que a la psiquiatría, porque no podemos tener modelos diferentes, sino estaríamos en una torre de Babel. Yo diría que son modelos que hoy en día pueden concebirse como modelos ecológicos, es decir, modelos que parten de la realidad corporal de nuestras vidas, ¿no? Y que esa realidad corporal está sujeta o está constituida por procesos biológicos y neurobiológicos muy en particular, pero no nada más neurobiológicos, sino de muchos sistemas biológicos interactuando para generar experiencias de conciencia, para generar comportamientos que implican la interacción con otras personas y con entornos, de manera que lo que necesitamos son muchos niveles de análisis, ¿no? Un nivel de análisis que se refiere a la experiencia consciente, otro nivel de análisis que se refiere a la interacción entre personas, otro nivel de análisis que se refiere a la formación de procesos neuropsicológicos, que por una parte están anclados a la experiencia consciente y a la interacción conductual, pero por otra parte a la anatomía y la fisiología del sistema nervioso, todo esto dentro de un modelo fisiológico de, como se dice ahora, cognición corporeizada, pero todo esto dentro de un entorno sociocultural e histórico que determina procesos contextuales, aprendizajes y demás, y todo esto dentro de un ecosistema, ¿no? Porque no es nada más un entorno en donde hay solamente seres humanos y procesos económicos y culturales, sino también interacciones con otras especies, con factores climáticos, con entornos geográficos. Y por último, mencionar que este modelo ecológico tiene que formarse como histórico, ¿no? Tanto en lo individual, en las historias personales de interacciones y de aprendizaje, como en lo general, ¿no? Procesos históricos de formación de conceptos, contextos culturales cambiantes para la asignación de valor a tal o cual patrón cultural y conductual. En fin, ese es el comentario. Gracias. Por lo que comenta Jesús, esta conceptualización sobre los fenómenos o los problemas clínicos, como él mismo los llamó desde un principio, puede extenderse a a un sinfín de elementos que están concatenados y que además están relacionados con diferentes niveles de la realidad, ¿no? Tanto los procesos corporales como tales de la enfermedad, biológicos, hasta llegar a los aspectos sociales e históricos, ¿no? Entonces, esta manera de conceptualización nos lleva a las nociones actuales que hay sobre el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, etcétera, ¿no? Entonces, Enrique, si quieres comentar sobre esto, por favor. Quiero acercarme a la idea de hechos e interpretaciones, que es un problema epistemológico. El primer hecho que refiere como incontrovertible Jesús es el suicidio. Sin embargo, si hablamos del seppuku o el harakiri, resulta que el mismo hecho no es suicidio, es seppuku o es harakiri. Yukio Mishima. Es por decisión propia objeto del seppuku porque culturalmente no admite no ser samurái del emperador, que ya se vino abajo en posguerra. Pensemos Medallines y la inmolación ideológico militar en el problema palestino. Un hecho que visto desde acá es suicidio, visto desde allá es seppuku, o visto desde el otro lado es amor a la patria, amor a la libertad, a lo que gustes. El mismo hecho tiene tres interpretaciones en tres contextos culturales. Ya no hablo de la noción de delirio, a la cual Xenia Llévenes le dedicó un enorme libro, no por su tamaño, por el tema que es gordo, algo que desde cierto lugar puede ser interpretado en Ignacio de Loyola, por ejemplo, o en Teresa Dávila, alias San Ignacio y Santa Teresa. Pueden parecer delirios, pero vistos desde la lógica
católica, cristiana y demás, resulta que son visionarios. Pensemos la alucinación y las ilusiones. Voy a hablar de dos tipos de alucinaciones sumamente complejas. Una, el propio Fernández Guardiola la trabajó en un libro con Héctor Pérez Rincón, muy vieja, el miembro fantasma amputado, que es percepción sin objeto perceptible, bajo la definición clásica de Esquirol. Y pensemos en las ilusiones que Sachs describe en su libro Migraña. Y que en la migraña algunos personajes describieron ciertas visiones cuando se da la crisis epileptiforme o epiléptica y producían lo que produjeron. Voy a hablar de literatos que están documentados, ¿sí? Creo que el problema es el que es sumamente complejo, pero además de complejo, difícil admitir la existencia del fenómeno en sí, independientemente del entorno histórico y cultural en el cual se expresa y de quienes lo interpretan. Porque leer a Ignacio de Loyola o a Pablo de Tarso cuando se le aparece la cruz y lo deja ciego, según la narración bíblica que está por verse, ¿sí? O la sordera de Moisés al escuchar los mandamientos. Parece ser que esos hechos que aparecen como hechos no pueden ser neutros como el jabón medicinal del perro agradecido en nuestra época, Víctor, de los comerciales del tío Nacho, el perro agradecido y demás. Esa neutralidad y esa existencia objetiva me parece que es muy difícil de asumir como perspectiva. Sobre todo lo comentaba en el caso de las de las alucinaciones auditivas en psicosis, oyen voces, pero el sordo congénito no oye voces. El sordo congénito que alucina y que tiene delirios, resulta que ve manos que hacen señas. Y si ve manos que hacen señas, entonces es una alucinación visual no auditiva. Y resulta que el modelo entre alucinación visual y auditiva se rompe y Lussich propone otro terminejo, alucinación lingüística. Y entonces separa lo sensoperceptivo de lo lingüístico en el sentido, aunque sea inseparable en lo real, ¿sí? O el ciego sordo congénito que aprende el sistema LOR, alucina sensaciones táctiles sobre la mano. Es una alucinación, casi diría temporal, y más parietal, derecha, en el caso de lo que es un síndrome de Herrmann. Porque si no, resulta que los ciegos sordos de nacimiento, como ya no entran en la lógica porque tienen comorbilidades previas, o los sordos congénitos, no cabrían dentro de estas taxonomías. Creo que los hechos no son neutros ni son asépticos o inmaculados. Los hechos están cargados de cultura, de valores, porque si se cae un árbol, simplemente cayó el árbol, pero si alguien lo escucha es el sonido del árbol que cayó. Si no hay quien lo escuche, el hecho deja de tener sentido epistemológicamente. Considero que algo similar, mutatis mutandis, puede plantearse con la psicopatología y la psiquiatría particularmente, porque el debate que sostenía era casi lógico en el mito de la enfermedad mental. Thomas Sachs dice, si la mente no es un órgano, no se puede enfermar. Por lo tanto, no existe enfermedad mental. Una conclusión muy lógica y muy aristotélica, pero insostenible, creo yo. De la antipsiquiatría básica de ese orden a la del contexto histórico, cultural y la rehabilitación basada en la comunidad de Basaglia, por ejemplo, a quien en la institución negada plantea muy claramente el papel de la comunidad,
el trabajo en la asamblea del hospital, quitar las batas, toda esa historia que planteó contra la... Porque eso es la otra cosa. Una cosa es el hecho, otra es la interpretación y otra es la práctica de los profesionales. Y resulta que en los 3 niveles de análisis, por criticar uno, invalidamos todos, y eso también es inadmisible. No puedo decir que el hecho no exista histórica y culturalmente, ni puedo decir que sea inexplicable y que no pueda abordarse. Claro que es posible hacerlo. Que algunos no hayan sido, como dijo Jesús, hasta ahora construidos en esos modelos, no quiere decir que más adelante no pueda hacerse. Lo otro son las prácticas. Si yo cuestiono las prácticas y con las prácticas quiero invalidar el asunto epistemológico y el ontológico, me parece que me estoy orinando fuera del vacín, porque eso también es inadmisible. Puedo criticar prácticas de algunos, porque no puedo decir que es toda la práctica. Pensemos el cine de medio siglo XX para acá, antipsiquiátrico, Atrapado sin salida. Pensemos Hombre mirando al sudeste. Acabo de ver una serie en Netflix ayer, Todos quieren salvarse. Es una serie de 7 episodios de un psiquiátrico muy interesante. El problema de esa colectividad en la dinámica de la rehabilitación. Creo que si separamos hechos, interpretaciones y prácticas, tendremos un muy buen referente metodológico para abordar lo que propone Jesús, porque ya los 3 niveles del hecho, signo, síntoma, síndrome, enfermedad, ¿sí?, me parece que son muy claros desde la historia de la propia clínica. Está claramente diferenciado el signo del síntoma. Yo llego y me quejo de dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza no necesariamente es el signo de una hipertensión, de un evento vascular cerebral o qué sé yo. El problema es efectivamente que sobre los hechos, inevitablemente como humanos, hay interpretaciones y hay prácticas de aproximación que también deben ser juzgadas críticamente. Cierro. Bien, Jesús, si quieres comentar sobre esto. Tu micrófono, Jesús. Sí, gracias. Aquí sí quisiera hacer una pequeña réplica, ¿no? Enrique, porque yo no dije nunca textualmente, dije que el suicidio fuera un hecho incontrovertible. O sea, no son mis palabras porque no lo pienso así. Lo que dije es que el suicidio es un fenómeno que aparece en muy diversas épocas y contextos, pero coincido en que puede ser conceptualizado de muchas maneras. De hecho, creo que nos estamos poniendo de acuerdo, yo lo enfaticé también, que en el tipo de actividad científica que yo imagino como adecuada para nuestra época, se requiere un reconocimiento de que los conocimientos clínicos no son neutrales en términos de valores sociales ni personales, sino que esa asignación de valor que constituye propiamente una parte esencial de los patrones clínicos y su conceptualización y las prácticas relacionadas con ello, esa asignación de valor es, digamos que tiene que ser incluida en el análisis, pues, es lo que quiero decir. Pero que eso no impide la posibilidad de niveles mayores o menores de objetividad. Porque yo creo que esa es una discusión que tenemos que rebasar. O sea, yo no creo en una discusión del tipo, la objetividad es perfecta y no vamos a encontrar ningún ejemplo que la contradiga, versus estamos en un entorno de relatividad cultural donde no vamos a poder encontrar ningún ejemplo de conocimientos objetivos. Yo creo que más bien lo que nosotros podemos concebir desde un punto de vista científico, académico, etcétera, son grados muy variables de objetividad, donde siempre el conocimiento es perfectible, ¿no? Donde siempre una hipótesis científica es refutable, porque de hecho si no es refutable, pues no es una hipótesis científica, sería un dogma ideológico de otra naturaleza, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existan grados muy variables de objetividad. A lo mejor como un hecho incontrovertible, yo me atrevería aquí en el ánimo de darle un poquito de meterle un poquito de leña al fuego, ¿no?, al debate. Por ejemplo, yo plantearía el tema de la muerte, ¿no? Sí plantearía el tema de la muerte. Ese sí quizá como un hecho incontrovertible y quizá ese sí puede citarme diciéndolo, ¿no? Yo no conozco ningún caso de un ser humano inmortal, ¿sí?
Pero se puede interpretar de muy diversas formas. Hay culturas que no piensan que el alma muere y que por lo tanto podrían decir que no existe la muerte, que es una ilusión, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el terreno de los hechos que pueden estudiarse con herramientas que buscan la objetividad, muy probablemente no podemos encontrar un ejemplo válido de una persona inmortal. Eso sí lo puedo plantear como un hecho incontrovertible, puede debatirse, pero yo lo afirmo, y creo que ese tipo de nociones que trascienden la relatividad cultural pueden ser muy útiles para la formación de un programa de investigación científica. Por ejemplo, la regulación metabólica, lo que se conoce hoy como predicciones alostáticas y que ligan el comportamiento, la cognición predictiva, la regulación metabólica de nuestro cuerpo. Todo ello puede ser muy importante para una formación de una teoría científica de la psicopatología, una teoría integradora, ¿no? Yo creo que estamos a la búsqueda de teorías integradoras. Coincido entonces, en síntesis, que no hay neutralidad en los conocimientos clínicos, la asignación de valor es contextual, ¿sí? Quizá, de todos modos, eso implica que hay, o sea, que se puede hacer un análisis bioético de un hecho clínico, por ejemplo, de una interacción clínica con mayores o menores niveles de objetividad, ¿sí? Y sin embargo, eso no impide que nosotros podamos analizar los diferentes procesos de asignación de valor y los dilemas éticos que aparecen en todo ello. Es más, creo que debemos de siempre analizar esta dimensión, ¿no? Ya mencioné que, en mi opinión, la objetividad es una cuestión gradual, ¿no? O sea, hay conocimientos más o menos objetivos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que el número de huesos que tiene el cuerpo humano es más o menos el mismo en Japón, ¿no? Los de Mishima y los de Séneca muy probablemente eran muy parecidos, pero claro que va a haber variaciones estadísticas y va a haber conceptualizaciones muy diversas en torno a ello, ¿no? Ahora, en el caso de la psicopatología, yo creo que hay grados variables de objetividad también, ¿no? Es decir, por ejemplo, sí, el suicidio se puede relativizar culturalmente de mil formas, ¿no? Sin embargo, hoy en día la salud pública analiza el suicidio como un problema importante en prácticamente todos los países del mundo. Entonces, esa categoría, que no es eterna, no es una idea platónica perfecta, ¿no? De todos modos, puede resultar una categoría útil en el mundo contemporáneo como una forma de análisis en términos de salud pública, y donde de todos modos en ello convergen problemas culturales, problemas psicológicos, quizá enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy terminando un artículo que es sobre comportamiento suicida que aparece en el contexto de una encefalitis autoinmune, ¿no? Y donde una vez que se quita la encefalitis autoinmune, desaparece el comportamiento suicida. Entonces, puede ser que en ese tipo de conductas tan complejas converjan variables biológicas, psicológicas, sociales, existenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que necesitamos ese tipo de modelos integradores. Entonces, el modelo integrador al que me he referido y con el cual, digamos que quisiera cerrar este pequeño comentario, insiste en esta perspectiva que yo le llamo ecológica, ¿no? Es decir, se fundamenta en las interacciones, entiende que estas interacciones son entre personas, pero también entre seres humanos y otras especies, y en factores climáticos, geográficos, etcétera. Estas interacciones son históricas en el sentido colectivo y en el sentido personal, y por lo tanto son dinámicas y cambiantes, y que nuestras dimensiones de análisis para los puntos importantes de la psicología y de la psiquiatría probablemente tienen que ver con el estudio de la experiencia consciente, por una parte, y por otra parte, el estudio del comportamiento explícito u objetivo, ¿no? Que finalmente es la interacción de un organismo con su entorno, ¿sí? Y esas dos dimensiones me parece que son los anclajes para el estudio clínico, pero no son suficientes a nivel de la conceptualización, porque me parece que tenemos que considerar un nivel neurobiológico o fisiológico general y la emergencia de procesos neuropsicológicos, ¿no? Que también son categorías históricamente configuradas, por ejemplo, la memoria, la atención, la percepción, etcétera, etcétera, ¿no? Son categorías que pueden desmantelarse críticamente, pueden ser deconstruidas, deben ser criticadas desde el punto de vista científico, pero mientras no sean superadas, podemos utilizarlas como parte de programas de investigación científica, ¿no? Esos son los procesos neuropsicológicos, ¿no? En mi opinión, siguen teniendo una gran
validez para conceptualizar un problema clínico, ¿no? Entonces, en síntesis, llega un paciente como la que he mencionado, una persona que quiere arrancarse los ojos porque piensa que no son suyas, entonces yo puedo configurar eso, quizá puedo conceptualizarlo como un delirio, puedo hacer una crítica histórica del delirio, puedo hacer una crítica epistemológica del delirio, pero puedo ver si esa categoría me es útil en este momento para ayudar al paciente. Ahora, ¿cómo lo voy a ayudar? Pues haciendo un análisis bioético de cuáles son las necesidades más auténticas, cuáles son los deseos y las necesidades expresadas por el paciente, los deseos y las necesidades expresadas por su familiar, también otras consideraciones de orden médico-científico, ¿no? Por ejemplo, la muerte prematura, la posibilidad de riesgos a los órganos y sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que he hecho ese análisis de los valores involucrados en la decisión clínica, veo cuál es la utilidad. O sea, la mía es una perspectiva pragmática, pero no una perspectiva pragmática aislada de un análisis bioético y axiológico de los valores y de los hechos o de las categorías y de los conocimientos científicos que nos permiten tener un mapa de coordenadas para la práctica clínica. Ese sería el comentario. Estamos asistiendo en tiempos actuales a planteamientos que nos llevan a la búsqueda de explicaciones más integrales de los fenómenos en general. Estamos, desde mi punto de vista, presenciando una época en la que se está cuestionando todo el edificio del conocimiento científico en este sentido, lo cual nos plantea el tema de cómo avanzar hacia eso, ¿sí? Nosotros actualmente vemos que existen distintas disciplinas, cada una con su objeto, con sus métodos, con sus conceptos, etcétera, y cómo es que se puede ir avanzando hacia esta concepción más integradora. No sé, Enrique, si tú puedas comentar sobre esto o tienes algún otro elemento que quieras tocar antes. No tengo duda que muy probablemente los riesgos de exceso, uno de los trastornos incontrovertibles sea la epilepsia. Está narrada desde los evangelios, desde el Antiguo Testamento como epilepsia. Aunque en el curso de la historia los psiquiátricos se llenaron, algunas instituciones psiquiátricas, de personas epilépticas. Se le considera un trastorno psiquiátrico, aunque fuese un trastorno neurológico. Puede tener componentes neuropsiquiátricos, pensábamos en la epilepsia del lóbulo temporal, ¿sí? Y algunas epilepsias focales que aparecen como migrañas, con ilusiones ópticas o auditivas, o algunos auras extraños, los famosos auras. ¿Sí? Sin embargo, el hecho incontrovertible adquiere importancia cuando una estructura social la define como un objeto de interés o para ayudar a la persona a vivir mejor, bajo mi punto de vista institucional o profesional o ético, o a petición y demanda de la persona, exceptuando dos casos históricos. Los adultos en proceso demencial, por la razón que fuere, y los menores, por razones jurídicas. Ese es otro asunto que la maestra Narut puede muy bien tratar ahora que está terminando el doctorado forense. ¿Sí? El asunto de que los adultos son los que demandan por los hijos o por las personas con demencia. No voy a meter ahorita ese asunto, que es un asunto eminentemente interdisciplinario, jurídico, pedagógico y demás. Y lo que en su momento Svetkova y otros llamaron como la educación rehabilitatoria. El papel de lo que es la educación, o Nina Talicina, en otro caso, para hablar del papel de la educación y la reeducación, aunque ya viene el viejo Makarenko, decía en el poema pedagógico, es más fácil educar que reeducar.
O dijo Jesús un terminejo que le costó mucho trabajo a Mario Bunge de construir. ¿Qué es eso? Decía Mario Bunge, la famosa deconstrucción. No voy a meter ahorita a la deconstrucción. Lo que sí quiero señalar es que desde los 70, por ejemplo, más allá del electroshock, las lobotomías que fueron utilizadas, vamos, a Egon Moniz le dieron hasta un premio Nobel por semejante invento o descubrimiento o instrumentación, como queramos llamarle, y todavía más, el paciente HM que permitió el desarrollo de los estudios de la memoria fue por obra de una iatrogenia. La iatrogenia ha sido parte de la historia de la evolución de la práctica médica, psiquiátrica, neurológica y en general de toda, ¿sí? Que no lo podemos obviar. Tan solo recordemos las narraciones que hacen Ekain y Dubois en el nacimiento de la neuropsicología del lenguaje, de usar manzana con jengibre cocido en las sienes, para la apoplejía hablar de sangrías y de sanguijuelas para reducir, y que curiosamente no prejuzgo si es falso o verdadero, porque era verdadero que disminuía la tensión arterial, la pura sangría. Eso no tiene discusión. Lo que tiene discusión es que siga siendo una herramienta válida hoy para manejar. Ya no te vales de las sanguijuelas, ahora te vales de un instrumento que te hace una sacada de sangre, por así decirlo empíricamente, aunque tiene su nombre técnico, ¿sí? Para realizar una operación sin tanto una cirugía, ¿sí? Del Queiroz mano y creación. Por eso alguna vez discutíamos, Jesús y yo, si es arte o no la medicina o si es ciencia. Y aquí me acuerdo de Ortiz Monasterio, a quien le citaba, un cirujano plástico. Él decía, nosotros somos carpinteros y artesanos. Arreglamos lo que se puede el cuerpo, lo demás le toca a los psiquiatras o a los psicólogos. Era muy tajante en ese sentido Ortiz Monasterio, el cirujano plástico. Pero no quiero dejar de decir que el otro asunto es el de los procedimientos y las prácticas. Porque efectivamente cuando se publicó un librito que se llamó Los psicofarsantes, que analizó un capítulo dedicado a los psicofármacos, aquí lamento que todo sea obra casi de memoria, que algunos dirán, y de poca práctica clínica, no es así, pero sí en los psicofarsantes se plantea el asunto de los psicofármacos. Aparte de lo que es la famosa psicología industrial, después laboral, ahora organizacional. No me voy a meter en ese terreno hoy. Pero sí es claro que el asunto de los psicofármacos y de los fármacos, ahora que están probando un nuevo fármaco para Alzheimer, que dicen que sí, que si no, que si puede ser, pero tienen efectos secundarios todos, que si la metformina te mata y no te quita la diabetes, que mejor uses plantitas, cosa que puede ser alternativo, además de la metformina. Pero no tengo duda que si después de la invención de la metformina, la Asociación de Diabéticos de Estados Unidos determina que los niveles suben 10 puntos porcentuales, pasa de 70 a 100 a 70 a 110, o mínimo en ayunas para no diabéticos, pues resulta que efectivamente la venta de metformina incrementa, pero a velocidad. Lo mismo pasó con la hipertensión. Estaba en ciertos límites y la mueven. Y no tengo duda que la industria químico-farmacéutica, que es la que, exceptuando la vacuna Salk para la polio, que el creador dijo es gratuita para quien la quiera. Fuera de ello, hay intereses económicos, políticos, que hacen de la industria químico-farmacéutica una potencia enorme. ¿Sirven o no sirven los tratamientos, voy a decir combinados, o dijera Jesús, interdisciplinarios? Porque efectivamente, yo lo he visto, si tengo una persona con ideas suicidas, hablando del suicidio de este lado del mundo, no de aquel, y la persona me dice, desde que me dijiste que fuera con un psiquiatra y me dio el Prozac, palabra que me cambió el color del mundo. Digo, pues qué bueno que te cambió, pero el problema es que no te va a resolver todos los problemas que te implica
la depresión, llámese melancolía, trastorno maníaco-depresivo o psicosis maníaco-depresiva, porque ya hay historias clásicas del siglo XIX, XVIII, donde no se ponen de acuerdo en qué tenía. Pero tengo claro que, por ejemplo, Argueda se acaba suicidando en su cuarto intento. La misma Silvia Plath se acaba suicidando. Y podemos hablar de un chorro de gente suicida. Y aparece la otra idea, genio y locura hasta la sepultura. Músicos, poetas, pintores, escritores, que bajo esos estados se hicieron súper creativos. Pensemos en Leonora Carrington, Max Ernst, la misma Remedios Varo, que estaban en tratamiento psicoanalítico con Eric Fromm, curiosamente acá en Morelos. Por eso se vinieron a Morelos, cuando Morelos era algo así como la escuela de Morelos, como lo fue la de Frankfurt. Pero no tengo duda de que el otro asunto de las prácticas y la formación de los profesionales que ejercen dichas prácticas ha llevado a un proceso de acartonamiento microdisciplinar. Antes el oftalmólogo te hacía la cirugía y todo. No, ahora tienes que ir con el retinópata, a ver si, o el retinólogo, a ver si él te hace la cirugía, o tienes que ir con el diabetólogo para el puro ojo, porque uno se vuelve suelto en la diabetes del ojo y el sistema vascular, pero se vuelve ignorante de todo ese entorno que envuelve al ojo, y el ojo es ojo no solo porque ves, también es ojo porque te ve. Y el ojo que te ve es el que impone ciertos criterios. Creo que ahí vale la pena la diferenciación de la práctica, porque hay prácticas condenables, ética, jurídica e ideológica. No tengo duda de que tenemos que liquidarlas. Y creo que esa era la propuesta de la eliminación de la institucionalización de la violencia como práctica de la psiquiatría. El encierro en contra de la voluntad, la medicación forzosa, el electroshock. No prejuzgo si es útil en depresiones recurrentes e intratables, no lo prejuzgo, pero lobotomías hechas a lo bestia y que liquidaron gente, entre ellos la hermana, creo que de Kennedy, y ello implicaba ciertas determinaciones que había que regular las prácticas y la formación de los practicantes, porque ahora no tengo duda, le preguntábamos alguna vez a una señora mamá de una chica con síndrome de Down, ¿qué quiere que sea su hija? Y dice, me conformo con que sea maestra. Y le digo, pero usted es maestra. Dice, no, que diera yo que fuera doctora, pero para ser doctor se necesita mucho. La sobredimensión sobre una práctica profesional que se sobreestima, casi como que todos los comerciales de televisión se ponía un hombre una bata y anunciaba una pasta dental, un jarabe para la tos y agregaba la mamá, y te lo recomiendan la mamá de los doctores. Recordemos nada más esa lógica de las relaciones de dominio-subordinación, donde efectivamente hemos perdido la brújula en lo que es la formación de los profesionales de las disciplinas psicológica, médica, psiquiátrica, neuropsicológica y sobre todo en psicoterapia. ¿Es útil la psicoterapia? No tengo duda. Que solo sea útil las técnicas de modificación de conducta, dijeran algunos colegas en redes, es discutible. O que solo el psicoanálisis y la terapia en el diván, qué sé yo. Hay cosas que depende de la cucaracha, decides cómo la matas. Y cualquier estrategia que la mate, creo yo que es legítima. Dijera Jesús, es un punto de vista pragmático, ecológico, histórico-cultural, contextuado y sobre todo éticamente dirigido, no al mercado, porque recuerdo cuando discutíamos en la facultad en la formación de los alumnos, es que si no pones en el encuadre terapéutico el costo de la sesión, ya la estás regando, como si el costo de una intervención, económicamente hablando, fuese el criterio de validez científica de la intervención. Y creo que eso merece revisiones en muchos aspectos. Bien, estamos ya llegando al final de la sesión. Hemos tocado
más bien ustedes han tocado una serie de puntos muy interesantes que creo que dan para seguir debatiendo, para seguir estudiando, para seguir comentándolos. Yo quisiera pedirles un comentario a manera de conclusión, aunque sea una conclusión parcial, de lo que hoy se ha comentado, para pasar ya finalmente a despedirnos de toda la audiencia. Jesús, por favor, si eres tan amable. Sí, muchas gracias. Bueno, yo primero que nada quiero agradecerte a ti, Víctor, y sobre todo a Enrique, este análisis crítico tan necesario, desde mi punto de vista, para buscar una colaboración entre los profesionales que tenemos esa tarea tan delicada de dar atención a los problemas clínicos que no inventamos, quizá conceptualizamos y puede haber procesos creativos en la conceptualización, pero nosotros no le pedimos a la gente que venga a vernos al hospital, no le pedimos al paciente, no forzamos al paciente a que venga al consultorio, etcétera. La gente busca atención y para poder dar una atención valiosa, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos tener acuerdos mínimos en la esfera bioética y en la esfera también científica y de los conocimientos. Entonces yo creo que se requiere mucho este tipo de diálogos para formar primero un buen análisis crítico de aquello que, como bien dijo Enrique, necesitamos erradicar de nuestras prácticas, ¿no? Y en segundo lugar, para ir formando un sistema de conocimiento que incluya un análisis ético riguroso, para poder proveer una práctica clínica responsable a quien lo necesita, ¿no? Entonces yo creo que esa es la misión. Los problemas están en todas partes y seguirán estando en todas partes, ¿no? Problemas como el suicidio o lo que hoy en día llamamos psicosis, adicciones, etcétera, y que podrá transformarse históricamente en sus conceptos, pero que genera mucho sufrimiento, grandes problemas. Entonces necesitamos, en mi opinión, herramientas científicas, una perspectiva plural y de respeto basada en la argumentación respetuosa y en una perspectiva pues multidisciplinaria. Gracias, Jesús. Enrique, si quieres hacer un comentario final. Y en principio agradecerte a ti, Víctor, esta moderación y comentarios. Indudablemente a Jesús, artífice de este programa, porque fue él quien dijo, pues vámonos un más allá de presentaciones de libros. Y no tengo duda que el problema sigue siendo, además de lo que señaló él y lo que he señalado, un problema de responsabilidad política de los gobiernos en turno. Porque si no, la afirmación que se volvió moda después de la película Bardo, la depresión es una enfermedad de los burgueses. Aunque ya existía en la Edad Media, no existía la burguesía. Pero bueno, fuera de esa connotación histórica, parece ser que, como dice Jesús, quienes van a pedir consulta son ciertos sectores sociales. No son ni los obreros, ni los campesinos, ni los indígenas menos, etcétera. Es decir, debe diseñarse una política pública orientada a la atención en sus condiciones culturales e históricas de existencia de los diversos sectores sociales, además de la responsabilidad bioética que cada uno de los profesionales e instituciones en turno tengamos. Porque de otra manera será cómodo para las estructuras de gobierno decir, pues te toca a Jesús y le toca a tu hospital. Sí, pero en este país lleno de muchísima gente, creo que es muy complejo si no tenemos una responsabilidad de Estado y una política pública seria a este respecto. Bien, pues yo simplemente quiero agradecer a ambos por sus aportaciones al análisis de estos temas que son definitivamente no solo interesantes, sino muy necesarios. Agradecer a toda la gente que nos está viendo en este momento de forma anticipada, a la gente que verá el programa ya grabado y
finalmente pues despedirlos a ambos, deseándoles lo mejor de lo mejor. Jesús, muchas gracias. Enrique, gracias. Hasta A pronto. ustedes y Hasta hasta luego, pronto. cuídense mucho. Adiós, Enrique, estamos en contacto. Un placer.